Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, gracias por la invitación. A ver, partamos por una cosa que quizás hasta cierto punto debiera ser algo que ya debiera estar establecido. Yo pocas veces he visto y reconozco que aquí hay un sesgo, o así creo yo que hay un sesgo histórico que pasa a través de muchos gobiernos donde los tratados internacionales en general no eran algo que se presentaran ante la ciudadanía para que la ciudadanía diera opinión, no se plebiscitaban, no se hacían consultas respecto de qué les parecía tal tratado con este o tal tratado con este otro, sino que eran cosas que se señalaban y posteriormente pasaban al Parlamento, los que tenían que ser ratificados, y finalmente uno sabía que salía una legislación aprobada respecto de un determinado tratado. Así prácticamente pasó con todos los tratados que nosotros hemos tenido. Sin embargo, en este pasa una cosa muy curiosa. Este de pronto tiene voces que discrepan. Se anuncia cuando se empieza a gestar en el gobierno de la presidenta Bachelet con Heraldo Muñoz, su ministro de Relaciones Exteriores, como algo muy importante para Chile, algo todavía había estado Estados Unidos presente, después se sale. Lo ratifica el presidente Piñera, pero lo que ocurre de nuevo, llamémoslo así, es que empiezan una serie de académicos, entendidos, etcétera, a opinar sobre esto, a encontrarle algunas fallas que no convienen para el país, y esto se viraliza por las redes sociales y empieza a ser un tema ciudadano, como no había sido, creo yo, ningún otro tema de relaciones económicas internacionales con este grado de profundidad, hasta que estamos acá porque tienes que responder a lo que una de las personas que entrevistamos la semana pasada señalaba sobre los ribetes que encontraba negativos de este TPP-11. Hay un problema comunicacional en esto para entrar. ¿No se consideró eventualmente que estábamos en una etapa donde hoy día prácticamente todo se coloca arriba de una mesa para que se comunique, se disecte, se discuta? Bueno, bienvenido que sea tema, primero que nada. ¿Y por qué bienvenido que sea tema? Porque también, además de la discusión que dices tú respecto de los tratados, que la hemos conversado con varias comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados, que es bueno que exista un nuevo entendimiento y un nuevo nivel de interacción entre el Congreso y el Ejecutivo respecto de estos acuerdos. Pero hay una cosa más de fondo, que es que como país no hemos tenido tampoco conciencia de lo que estamos relacionados con los temas de comercio exterior. Casi el 60% de nuestra economía se explica por el comercio exterior, y esa es una realidad que para nosotros los chilenos en el día a día pasa muy desapercibida. Y esto es un mundo que incorpora a nuestros exportadores, pero también a los importadores. Hay muchas pymes que están relacionadas con los dos flujos de comercio exterior. Y eso es algo que como país no teníamos tan presente, y yo creo que al final esta es una oportunidad para también poder hablar los temas de fondo, que es al final del día el modelo de desarrollo de Chile, que en nuestra visión, en estos últimos 30 años, ha tenido logros muy importantes. O sea, hoy día tenemos el doble de empresas que exportan respecto a las del año 90. Hemos reducido nuestra dependencia del cobre del 90 en los años 60 a menos del 50. Hemos duplicado el número de productos exportados desde que empezáramos a desarrollar esta red de hoy día 28 acuerdos de libre comercio con 64 economías. Y eso es una discusión de fondo que a mí me parece que para la sustentabilidad futura del desarrollo de Chile es bueno que la tengamos, porque es bueno que también sea abierta y transparente. Déjame hacerte una pregunta respecto a eso, porque me parece interesante lo que tú estás estableciendo como básicamente la ecuación, desde una dependencia casi omnímoda en el cobre hace algunos años a una situación. Pero te quiero preguntar por algo que alguna vez se lo escuché decir al economista Óscar Landarreche, que él decía que sí, había cambiado la matriz exportadora en términos del volumen depositado en el cobre durante mucho tiempo, pero para los efectos prácticos, y eso me gustaría preguntarte, se seguía con la misma lógica, es decir, lo que se exportaban básicamente eran productos que tú podías fundir o moler y exportar, y si bien había cambiado la variable, había más productos que vendíamos, todos seguían siendo recursos naturales, la gran mayoría de ellos, no había cambiado hacia, por ejemplo, que tú generaras un porcentaje de exportaciones chilenas de valor agregado, ni siquiera sobre los mismos productos clásicos que importábamos. Es una evolución, y la evolución de exportar solamente minerales a exportar hoy día, tener una industria
una agroindustria que en muchos aspectos es de clase mundial, ha también generado oportunidades, por ejemplo, en todo el mundo de los servicios. Hoy día tenemos proveedores de servicios y en eso no hay que acomplejarse. Este país tiene efectivamente ventajas competitivas en estas industrias, pero también ha desarrollado talento e innovación en torno a estas industrias. 1.200.000 empleos hoy día en Chile se explican por proveedores al cobre. Y esos proveedores que hoy día trabajan para compañías mineras, hoy día están prestando servicios también fuera de Chile. El 20% de los proveedores a la minería en Perú son de empresas chilenas. Y por lo tanto, si bien uno parte desde esas características de esa estructura productiva, evidentemente que existen oportunidades de poder desarrollar otros aspectos, y eso es algo que no solamente uno se lo puede imputar a los tratados, digamos, también depende de decisiones de política pública. Eso me parece que muy haya que importante. adoptar. Eso me parece muy importante, porque tú tienes toda la razón en el sentido de que montones de empresas de servicios o que trabajan para las grandes exportaciones de productos de recursos naturales se han creado. Hay una serie, te pongo un ejemplo, qué sé yo, antes el cobre, digamos, Chuquicamata, tenía la propiedad de prácticamente todos los camiones, todas las cosas. Hoy día ha tercerizado un montón de cosas, tienes un lote de proveedores en una serie de materias, pero para los efectos prácticos seguimos exportando el mismo lingote. Y las discusiones, tú las ves en cada elección presidencial, siempre sale el tema de meterle valor agregado a las cosas que nosotros creamos para que no tengamos que volver a comprársela a los chinos de vuelta al doble precio. Claro, lo que pasa es que en la medida que uno va ganando espacios en esos mercados, hoy día, por ejemplo, con el caso de la fruta o de la agroindustria o de la industria alimenticia, cuando el país primero ya es un proveedor confiable, conocido, que produce bienes de buena calidad, entonces uno ya en el fondo puede empezar a incorporar productos de mayor valor agregado, de alta gama, o a atacar otros nichos donde hoy día no estamos. Y por lo tanto hoy día, por ejemplo, hay un caso de una empresa de Talca que justamente se beneficia con el TPP-11 porque esa empresa hoy día está exportando snacks de fruta para guagua. Y hoy día en Japón hay una empresa que está esperando que este país apruebe o no para decidir si es que le compra a esta empresa o no. Ese es un caso pequeño, pero esa empresa, que tenemos el testimonio en nuestra página, cuando dice si nosotros podemos crecer al doble, vamos a poder crecer en esta planta, generar estos empleos, y claramente eso es un producto, digamos, que no solamente estamos hablando de la manzana que cae del árbol, sino que del proveedor, del sachet, del operario, de la planta, del procesamiento de eso, y por lo tanto el sector de la agroindustria, y en eso nosotros tenemos una similaridad con Nueva Zelanda, por ejemplo. Somos muy similares en las características, en la lejanía de los mercados. Y Nueva Zelanda no tiene ni un complejo en decir nosotros somos un país desarrollado, porque justamente ellos lo dicen de una manera así como vivimos de lo que produce nuestra tierra. Y es un país que no tiene tampoco pretensiones de convertirse en algo distinto, sino que de aprovechar muy inteligentemente sus fortalezas. Y este es un país que está, de hecho, es el país más lejano en el mundo de sus mercados de destino. Y por lo tanto, las ventajas que nos dan los acuerdos comerciales para eliminar costos para nuestros exportadores son muy importantes. Sí, yo entiendo todo eso y siempre existe el ejemplo de la empresa que se creó para todo esto y me parece fantástico y creo que hay un montón de cosas que se están haciendo, pero si es que tú lo miras desde el punto de vista de, llamémoslo así, ¿qué tanto nosotros hemos creado industrias distintas, alternativas, asociadas a lo que viene en el futuro? Por ejemplo, estamos hoy día todos hablando de la robótica que va a cambiar las cosas. Toda esa robótica viene de afuera, no es una robótica que nosotros creamos, no es una robótica que nosotros tengamos, vamos a tener que cambiar las mismas cosas por compras de afuera. Tú adviertes que, por ejemplo, y volvemos al cobre, tú tienes una cantidad de cosas que nosotros consumimos que son de cobre que están hechas afuera y las importamos porque no tenemos acá una situación, y que siempre se ha hablado de eso. La pregunta al final, antes de entrar a los tratados que permiten muchas de estas cosas, ¿es algo que se mira con preocupación? ¿Es algo que, por ejemplo, en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales o en el Ministerio de Relaciones se mira con algo de decir, oye, ¿no será que hemos perdido mucho tiempo mientras otros sectores, Nueva Zelanda, como lo mencionaba, o Corea del Sur en su momento, que era prácticamente paritario con el PIB chileno, han avanzado una popularidad? ¿Tenemos tiempo para llegar o estamos ya
totalmente atrasado. Bueno, hay dos temas. Uno sí es un foco de nuestro interés, pero no solamente de la Cancillería, porque aquí, como lo decía antes, también hay un trabajo mucho también que articulado del sector público y el sector privado, de conectar en el fondo la realidad económica de los actores comerciales con lo que hacen los actores públicos. Y ahí hay un trabajo importante del Ministerio de Hacienda, que lleva también la relación con aduanas, que lleva una mesa de servicios donde participamos también el Ministerio de Economía, nosotros, para exportar servicios que justamente tiene que ver con la innovación, con que nuestros ingenieros presten servicios. Hoy día una enorme cantidad de países nos están pidiendo justamente vender servicios en el ámbito de las tecnologías, por ejemplo, para tener construcciones sísmicamente resilientes, digamos. Y así con otras industrias que hoy día pasan desapercibidas, y yo creo que por eso es tan importante tener esa conciencia de la conexión que tiene este país con el comercio exterior y de que depende su futuro en poder aprovechar esas oportunidades. Vamos al TPP-11, que es un tema. Te quiero mostrar algo de lo que dijo Hassan Akram acá respecto de justamente el TPP-11, que me imagino hay un gran interés por saber cómo ve esto la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Es muy triste la respuesta de la Direcon, de la ahora subsecretaría, porque demuestra una falta de honestidad total. Primero, insinúa que el tratado fue dictado por transnacionales. No insinúa, cita simplemente al experto que ellos contrataron. Entonces acá no hay ninguna invención mía. Es literalmente lo que dice el asesor Peter Clark. Entonces la palabra insinuar es muy deshonesta. La segunda cosa es que cuando dicen que todo lo que él dijo tenía que ver con el TPP-12, con la etapa inicial. Eso es cierto, lo digo en la columna. Digo, precisamente porque eso solamente tiene que ver con la etapa inicial, hay que comparar los artículos que Peter Clark critica con lo que quedó en el acuerdo final. Y entonces, si uno mira lo que dice, por ejemplo, el capítulo sobre relaciones laborales o el capítulo sobre empresas públicas, las mismas cosas que critica Peter Clark con la etapa inicial están en el acuerdo final. Entonces es muy deshonesto, están idénticas. Bueno, ahí hay un punto interesante, porque una de las cosas que se ha señalado es que muchas de las cosas que se critican tenían que ver con el TPP-12 cuando estaba Estados Unidos y no con el TPP-11 que finalmente tiene un resultado. Y él incluso publicó en una respuesta a la carta que ustedes mandaron en CIPER de cómo estaba la original, cuál había sido las modificaciones y cómo quedaban en el TPP-11. Y la verdad es que hay bastantes cosas que, según lo que él cita al asesor Peter Clark, quedaron prácticamente igual en el resultado. Qué bueno tener la oportunidad de poderlo contestar y con bastante precisión. ¿Y cuál es el tema y por qué nosotros decimos en esa respuesta que esa cita es parcial? Información que por de pronto nosotros como subsecretaría entregamos también transparentemente a quien la pidió, que no fue él, fue otra persona. ¿Cuál es el tema? Cuando él habla de Peter Clark y ese párrafo, eso se refiere al capítulo de propiedad intelectual, de los productos farmacéuticos. Y ese capítulo, y yo quiero en eso ser muy preciso, esa cita es del año 2012 y efectivamente se refiere a las etapas iniciales, a la propuesta original de Estados Unidos del capítulo de propiedad intelectual. Y ese capítulo sufrió muchísimos cambios después. Y de hecho, la cita a la que se refiere él, la de Peter Clark, es en relación con los productos farmacéuticos y la protección de información no divulgada. TPP, en la propuesta original de Estados Unidos, parte con una protección de 12 años. TPP-12 termina con una protección de 8 años y el TPP-11 termina con una protección de 5 años, que es la misma que tenemos hoy día en la ley chilena, con los mismos plazos de protección para las patentes también. Y por lo tanto, sobre este tema, que es tremendamente sensible, porque justamente se ha dicho que este acuerdo va a permitir que los genéricos, por ejemplo, estén bloqueados y que van a subir de precio, bueno, eso es lo que nosotros queremos precisar. Él hace una cita al 2012 respecto de un texto que ha mutado tremendamente, y cuando dice esto queda exactamente igual, se refiere a empresas públicas y se refiere a los temas laborales, que tienen otra dinámica, otra lógica.
Y cuando hablamos del tema laboral, hablamos de que este es un acuerdo de libre comercio. Y lo que se ha dicho, se ha intentado interpretar de este acuerdo es que una supraconstitución o que va, como está definido el estándar laboral, a hacer que nosotros tengamos que desmantelar derechos laborales, y eso no es así, porque este es un acuerdo comercial que además en ese capítulo no está sujeto a solución de controversia inversionista-Estado. Entonces, cuando se dice, bueno, y se dice un caso, se cita un caso de que cuando se subió el sueldo mínimo, se bajó el sueldo mínimo, la empresa demandó al Estado. Ese es un capítulo que no está sujeto a solución de controversia inversionista-Estado y que obedece a tener un estándar mínimo. ¿Para qué? Para que países que tienen un estándar laboral inferior al chileno no envíen productos a través, o recurriendo al dumping social. Nosotros hemos sido muy claros y firmamos un protocolo con los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores para expresamente señalar que el capítulo laboral del TPP-11 hace que la ley laboral chilena doméstica, que es lo que dice el TPP, además el texto del acuerdo, es la que rija, y que el país no puede volver atrás respecto de su estándar, y si el país quiere subir su estándar lo puede hacer perfectamente. Déjame hacerte una pregunta, no por necesariamente lo que dice Hassan Akram, sino que de lo que dice Peter Clark. Peter Clark hace una serie de, que es asesor pagado por la Cancillería, hace una serie de prevenciones respecto de determinadas cosas, entre las cuales están lo que tú tienes toda la razón, el que dice aquí se redactaron cosas por parte de la farmacéutica. ¿Qué se hizo con esa información que entregó Peter Clark? Bueno, se usó en las negociaciones como parte de los insumos que nuestros negociadores utilizaron. Quiero ser justamente... La industria farmacéutica norteamericana se declaró decepcionada con el resultado del TPP-12. No les gustó el resultado del balance del TPP-12, que todavía quedaba en el fondo o restaba de ciertas flexibilizaciones adicionales, porque salieron 20 disposiciones una vez que sale Estados Unidos. Y si nos vamos, porque este es el tema central cuando hablamos de este capítulo, que es el tema de los genéricos. ¿Quiénes producen genéricos en Chile hoy día? Bueno, están agrupados en dos asociaciones de laboratorios. Esas dos asociaciones de laboratorios, que son quienes producen medicamentos genéricos en Chile, señalaron, y eso está en internet, no lo invento yo, que el balance final de este acuerdo fue adecuado, que los negociadores hicieron un buen trabajo resguardando los intereses de Chile para que no cambiaran las condiciones con las cuales hoy día entran genéricos al mercado, y eso permanece, y lo dicho, no se va a mover una sola coma de nuestra ley de propiedad intelectual en materia de fármacos, que es un punto muy sensible y con el que se ha lamentablemente desinformado a la gente, porque es un punto que por supuesto que es tremendamente sensible y por de pronto va en contra de las prioridades sanitarias de este gobierno. Además, el otro punto que es interesante, que lo plantea Peter Clark y que también lo hace eco Hassan, tiene que ver con los tribunales ad hoc que este tratado tiene para resolver determinadas contingencias. Básicamente la crítica en este caso es: estos son tribunales que no son tribunales jurídicos per se, sino que son tribunales con características especiales. Muchas de las personas que forman parte de los tribunales han sido funcionarios o empleados de algunas de las grandes empresas, y que en general, a la hora de tener que resolver, se van a regir por la letra del tratado más que por por ejemplo, condiciones que tenga cada país respecto de los temas que se estén discutiendo. Bueno, aquí no hay tribunales de fantasía, como se ha dicho. Aquí lo que hay son tres alternativas, que son las reglas que hoy día rigen para todos los acuerdos de protección de inversiones que Chile ha suscrito desde hace décadas. Y esas son las reglas del CIADI, que son las del Banco Mundial, las reglas de un CITRAL, que son las de Naciones Unidas, o las de un arbitraje ad hoc que tiene que ser acordado por el Estado y por el inversionista extranjero, pero eso está limitado al capítulo 9, básicamente, de todos los capítulos del TPP-11. Aquí a veces se mezclan los temas laborales, medioambientales, que no están sujetos a solución de controversia inversionista-Estado. Y esos son los tres mecanismos para resolver controversias, y son los que el país ha tenido en sus acuerdos de protección de inversiones desde hace, como lo decía, décadas. Por lo tanto, aquí existen innovaciones, pero existen innovaciones que son más bien resguardos adicionales respecto de lo que hoy día incluso nuestros acuerdos de protección recíproca de inversiones con otros países tienen. Cuando se dice, por ejemplo, que para mayor precisión las decisiones de política pública de un Estado pueden, aunque afecten a una inversión, no considerarse un incumplimiento a las disposiciones del capítulo 9. Y el capítulo 9 lo que establece son cosas
bastante de alguna manera de sentido común, o sea, de que no se discrimine arbitrariamente, de que se mantenga en el fondo trato nacional para el inversionista extranjero, al final del día que se sea racional y no se discrimine. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros hemos dicho que esto no se mueve de lo que ha sido el sistema de solución inversionista o de controversia inversionista-Estado en los más de 20 acuerdos que tenemos vigentes. Y por supuesto, y esto es algo que hoy día está en revisión, es decir, se está discutiendo la reforma a las normas del CIADI, a las normas del UNCITRAL, estamos participando en eso y por supuesto que nosotros creemos, y lo hemos dicho en la comisión, de tener una discusión a nivel de país abierta respecto de cuál es el mejor sistema, pero la verdad es que el sistema como ha funcionado no ha hecho lo que en el fondo se ha dicho que va a generar el TPP-11 y muchas veces se dice que este acuerdo incorpora cosas muy nuevas pero que están, la verdad, desde hace más de 20 años. Déjame preguntarte, Rodrigo, sobre otro punto que ha sido foco de discusión y que tiene que ver con la salida de Estados Unidos y la potencial ingreso de Estados Unidos. Estados Unidos se salió porque, según lo que dijo el presidente Trump, esto no le significaba ningún beneficio, más o menos la misma explicación que ha señalado para retirarse de prácticamente todos los tratados. Se retiró el Pacto París, en fin, el Acuerdo de París y todo lo demás. Esto no le significa ningún tipo de beneficio extra a Estados Unidos. Ahora, pero puede volver. Podría intentar ingresar, que es lo que se ha planteado también por algunas partes. En caso de que él ingresara, ¿qué tanto las cosas que han sido acordadas ahí calzan con la visión que ha tenido Estados Unidos o qué tanto se pueden adecuar a la posibilidad de que se entre? Bueno, claramente el balance, según el presidente actual de Estados Unidos, fue negativo respecto de que este acuerdo, el TPP-11, o el 12 más bien, no reflejaba los intereses y eso, bueno, va en la línea de lo que te decía, de que las farmacéuticas norteamericanas se declararon decepcionadas respecto del resultado del TPP-12 y por lo tanto el acuerdo en el balance que tiene hoy día no recoge, porque lo he dicho de hecho hace algunos meses o recientemente el presidente Trump, de que ellos estarían disponibles para volver solo si es que se renegocia sustancialmente el acuerdo. Pero mi pregunta básicamente es esa. Supongamos de que Estados Unidos quiere volver a entrar. ¿Qué tanto interés tienen los demás 11 de que entre si es que pone como condición renegociar determinadas cosas que le sirvan a Estados Unidos? Bueno, primero que el acuerdo como está diseñado requiere que los 11 miembros del TPP-11 unánimemente estén de acuerdo en esas modificaciones. Por lo tanto, esa renegociación tiene que ser unánime y cualquier miembro que no esté disponible hace que en el fondo el ingreso de Estados Unidos o de cualquier otro país se caiga. Y en segundo, si es que eso existe, si es que existe ese acuerdo, por ejemplo, se renegocia hipotéticamente nuevas condiciones para que ingrese Estados Unidos u otro país, esas nuevas condiciones tienen que ir en el caso de Chile al Congreso Nacional y ser aprobadas como si fuese un nuevo acuerdo, y eso lo hemos dicho también en cada una de las comisiones, está en el protocolo y por lo tanto aquí no es que revivan las normas que fueron dejadas sin efecto cuando Estados Unidos salió. Y aquí existe un balance que esta administración pone en expectativas que yo creo que no es posible cumplir entre los 9 países del TPP-11. Una de las cosas interesantes que ha pasado con este tratado, y lo conversamos un poco antes de partir y yo lo dije al comenzar, es que debe ser de todos los tratados que yo recuerdo comerciales entre países, el tratado que ha tenido mayor discusión con conocimiento o sin conocimiento, con información o sin información, pero que ha tenido mayor cantidad de información y virilización en la prensa. De hecho, se hizo un plebiscito respecto a un plebiscito por las redes sociales y generó más de 520.000 respuestas. Ha estado en la petición de montones de movimientos sociales, incluso los estudiantes del Instituto Nacional tienen puesto ahí, entre otras cosas, no al TPP-11. El hecho que sea una cosa que dejó de ser de expertos encerrados en ministerios o en empresas, no amerita que esto sea una cosa que se disemine más, que estos documentos que tú tienes acá y que los entregas
sean conocidos mucho más abiertamente, se haya una discusión abierta, no solamente a nivel del Parlamento, sino que también de la ciudadanía respecto de esto? No, por supuesto, y como lo decía antes, para que esto sea sustentable, porque nosotros creemos que esto ha sido bueno para Chile y tiene que seguir siendo bueno para Chile en el futuro. Y en eso necesitamos, por supuesto, que también la sociedad civil tenga una conciencia y un conocimiento mayor de qué significa el comercio exterior y de qué significan estos acuerdos. Y por lo tanto, y por eso yo rescato mucho lo que se acordó en ese protocolo, porque genera un nuevo estándar, una nueva etapa en justamente la discusión de estos acuerdos con el Congreso. Este es el primer acuerdo que se va a evaluar en sus impactos respecto justamente de cómo beneficia a las pymes, a las mujeres en el comercio, a los pueblos originarios, al desarrollo económico regional. ¿Cómo se va a evaluar? Lo vamos a hacer juntos con Nueva Zelanda, con Canadá. Nosotros tenemos un grupo que se llama Inclusive Trade Action Group. Vamos a tener una metodología común para medir eso en 3 años más desde que entre en vigencia. Y es el primer acuerdo de libre comercio de Chile que cuenta con este compromiso. Y eso se suma a los otros también compromisos que quedamos de presentar justamente en 6 meses más al Congreso respecto de cómo vamos a informar respecto de las negociaciones en curso, de las nuevas negociaciones al Congreso para tener en el fondo ese insumo para las negociaciones de una manera revisada, pero también justamente de cómo promover políticas para poder aprovechar mejor estos acuerdos, porque hoy día también en un contexto, como lo decías tú, de economía digital, hay toda una dimensión también de aprovechar las ventajas o las oportunidades del comercio exterior en ese mundo, en esas plataformas. Hoy día las pymes pueden hacer negocios directamente con sus clientes al otro lado del Pacífico. Y el tema del intermediario, de vender a la exportadora, hoy día está sufriendo un cambio importante. Y el que seamos exitosos, justamente que las pymes, que este acuerdo tiene un capítulo específico para las pymes, la puedan aprovechar, va a depender de cómo nosotros tengamos un esfuerzo estructurado, coordinado, desde el sector público y no solamente de la Cancillería, sino que todos los otros ministerios que tienen que ver, pero también con el sector privado y un acercamiento renovado también a la sociedad civil. Hay estudios, Rodrigo, respecto de qué potencialmente significa esto y cuándo empieza a tener beneficio en términos económicos para Chile? Bueno, hoy día este acuerdo está en vigencia, entró en vigencia para 7 países el 30 de diciembre del año pasado y lo que hemos visto es que las exportaciones de productos de beneficiados o que se beneficiarían por el TPP-11 han caído a razón de 69 millones de dólares por mes. Eso significa, primero 6 meses... Han caído, dice. Han caído. Ahora, eso se explica en el fondo, hay distintas razones. Lo que nosotros sabemos es que esas exportaciones hoy día pierden competitividad con las de Nueva Zelanda, con las de Australia, que ya están aprovechando las rebajas arancelarias del TPP-11 y que esos países han aumentado sus exportaciones a los países TPP-11 mientras nosotros bajamos. Si es que eso va a cambiar con la entrada en vigencia, bueno, eso está por verse, pero la proyección simple es que 780 millones de dólares al año en productos hoy día estarían en el fondo cayendo, porque esto va a entrar en vigencia 60 días después de que se apruebe. Por lo tanto, uno podría pensar de que si el Congreso lo aprueba durante el segundo semestre, va a entrar en vigencia durante el próximo año. O sea, si es que para ponerlo en términos de meta, si es que se aprobara y se lanzara, esta caída que tú estás viendo se revertiría a partir de ¿qué fecha? El próximo año depende de cuándo se apruebe por el Congreso. Y eso es lo que nosotros queremos medir, porque hoy día países como Canadá o como Nueva Zelanda han triplicado sus exportaciones a Japón. Japón es nuestro tercer destino de exportaciones en total. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos 1000 productos con beneficios adicionales por sobre los TLCs que tenemos con ellos, porque hoy día se dice también, tenemos ya TLCs con los 11 de los 10 del TPP-11. Entonces, ¿para qué esto? Bueno, que hay 3000 productos que ganan arancelariamente una preferencia versus los TLCs que tenemos hoy. Y de esos 3000, hay 1.500 que hoy día no exportamos a la región y por lo tanto tenemos un potencial de crecimiento importante cuando además enfrentamos una presión competitiva porque somos el país más lejano de sus mercados de destino y eso por supuesto que nos hace más caro y menos competitivo. Rodrigo Yáñez, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, vamos a estar atentos porque como dije, creo yo que es una de las primeras instancias, y está empezando esta discusión, en que un tratado que desde que yo recuerde, que ha tenido
el grado de difusión pública a nivel de redes y a nivel de personas, y a nivel de academia y a nivel de personas comunes y corrientes, y que eventualmente, me imagino, va a continuar hasta que se promulgue definitivamente, si es que se ocurre aquello. Y es un trabajo continuo, ¿eh? Esto no se acaba con la aprobación de los tratados, sino que efectivamente en generar una nueva etapa en materia de involucramiento de la sociedad civil. ¿Cuándo se vota, sabes tú? Eso depende del Congreso. Fue aprobado hoy por la Comisión de Hacienda y las próximas semanas debiese seguir su avance en el Congreso. La próxima semana es regional, así que las próximas semanas vamos a tener noticias del Congreso. Muchas gracias, Rodrigo.